Bendiciones para todos. Que el Señor los esté guardando y cuidando en su mano poderosa, preciosa. Y nuestro Dios, que es un Dios amoroso, siempre está mirando por cada uno de nosotros y damos gracias a Dios por este tiempo. Bien, en el Instituto Bíblico Crecer estamos estudiando evangelismo personal y estamos en la página número 5 de nuestro estudio, de nuestro material, donde habla sobre la proclama del Evangelio. Uno de los primeros en el Nuevo Testamento, o el primero que proclamó la llegada del Mesías, fue Juan el Bautista. Y eso lo encontramos en San Lucas capítulo 3, versículo 3 en adelante. Dice la palabra que Juan el Bautista fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el Evangelio del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. La proclama de la llegada del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, comenzó Juan el Bautista a hacerlo allí en el desierto de Jordán, que lindaba con el río Jordán. Y allí venían las multitudes a escuchar las palabras de Juan el Bautista y a bautizarse por aguas. Sí, él bautizaba en una simbología bien entendida. Significaba que la persona nacía de nuevo en cuanto a renovar su pacto con Dios, su relación con Dios, y comenzar a vivir una vida sin pecado, sin ofender a Dios. Eso fue la primera proclama que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, la proclama de Juan el Bautista. Importante era eso porque además esto también significaba, según las palabras del profeta Juan el Bautista, significaba el perdón de los pecados. Dios perdonaba los pecados del pasado y esa persona salía de las aguas limpia, nueva, santa, para empezar a vivir una vida cercana a Dios. Tenemos luego en el punto número 4 del material que ustedes han recibido, en el punto número 4 de la página número 5, donde Jesús cita las palabras que habla Isaías de él en su profecía. ¿Sí? Eso está en Lucas capítulo 4, donde el Señor dice, allí dentro de la sinagoga, el lugar donde se reunían los judíos, el poder del Señor está sobre mí para poder sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, quitar cadenas de esclavitud, predicar el año agradable del Señor. El profeta Isaías, un profeta del Antiguo Testamento, que en su trabajo literario fue muy vasto, encontramos que él habló muchísimo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y qué es lo que iba a suceder cuando él llegase aquí en la tierra. Y todo lo que él dijo se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Y eso está muy bueno, eso lo podemos encontrar en Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3. Otro punto que tocamos es el punto número 8. En realidad tocamos todos los puntos, pero hoy quiero destacar estos puntos para que lo tengan en claro. El punto número 8, el deber de la iglesia. Y la iglesia, eclesía, los que son llamados afuera, quiere decir esta palabra en griego. Y el deber principal de la iglesia es proclamar también el Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas. Eso está en Hechos, capítulo 1 al 8, y Romanos 1, capítulo 16, 17, donde el Señor nos impele, nos llama, nos provoca a predicar el Evangelio por amor a nuestro prójimo. ¿Sí? Si nosotros sentimos amor por nuestro prójimo, como decimos sentir porque somos cristianos, bueno, una de las cosas importantes con las cuales debemos compartir con nuestro prójimo es la palabra de Dios, la palabra de salvación, la palabra de liberación, la palabra de sanidad interior, la palabra de sanidad espiritual, moral, todo aquello que hace de una persona buena, una persona útil, está en el camino del Señor.
Entonces, es importante que la iglesia lo entienda eso para que la iglesia, nosotros, los hijos de Dios, eh, prediquemos la palabra, ¿sí? Prediquemos este evangelio que es personal, pero también es para compartirlo con otros, ¿sí? No cometamos los errores del pasado, sino que nosotros entendamos bien qué es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos testigos, que seamos heraldos del Señor, que seamos embajadores del Señor, que seamos luz y sal de esta tierra, ¿sí? Que seamos luminares. Todo esto lo dice la palabra de Dios. Entonces es importante que la iglesia lo entiende. Participando, en el punto número 15, participando de los padecimientos de Cristo. Eso está en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Nosotros no hemos llegado a sufrir la persecución, la tortura, el quebranto que sufrió el Señor Jesucristo para luego morir en la cruz del Calvario, clavado en una cruz, desangrándose, teniendo cada vez menos aire en sus pulmones. Él murió asfixiado. Ya sus músculos no podían sostenerlo más, por lo cual las costillas se suben, aprietan los pulmones y los pulmones no pueden retener todo el aire que es necesario para el cuerpo. Entonces él murió de esa manera, murió sin aire. Eso está en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 12 al 19. Pero el Señor Jesucristo no solamente dice que tenemos que ser participantes, o el Espíritu Santo, perdón, dice que tenemos que ser participantes de los padecimientos de Cristo, sino que también dice en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13, que Dios no nos va a dar mayor prueba de la que podamos soportar, o mayor tentación de la que podamos soportar y salir de ella, ¿sí? Para nosotros las tentaciones son pruebas. Las tentaciones son las que el mundo, o Satanás, y los deleites mundanos, y carnales, y algunos mentales, ¿no? Hacen que dudemos o abandonemos el camino del Señor. Bueno, el Señor no nos va a dar mayor prueba, padecimientos o tentaciones de las que podamos llevar. Cada uno de nosotros tenemos cierto umbral de fe, umbral de amor, umbral de misericordia. No somos todos iguales, por eso los dones no son todos iguales. Es decir, no hay un don para todos, sino que hay algunos, en el libro de Corintios, nos habla acerca de los dones espirituales, en el capítulo 12, de los dones espirituales y cómo son repartidos a la iglesia. Y son repartidos a la iglesia según las características de cada una de las personas. Entonces, el Espíritu Santo reparte, ¿sí?, a cada uno como Él quiere. Entonces, esos dones son para que la iglesia trabaje como un cuerpo, y como un cuerpo evangelice, predicando la palabra y siendo testimonios con sus vidas de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Lo importante es que la proclama del Evangelio no sea solamente palabras huecas, vacías, como dice por allí la palabra, que no seamos nubes sin agua, sino que seamos realmente verdaderos cristianos que prediquemos la palabra del Señor. Proclamemos el Evangelio, ¿sí? El otro punto que tocamos en el día de ayer en el Instituto Bíblico es la redención. La redención. ¿Qué significa la redención? Porque lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros fue eso, redimirnos. La redención era una práctica antigua donde el pariente más cercano tenía la posibilidad de comprar los bienes de sus parientes ya muertos, ya fallecidos, para que no se perdiera o para que no cayera en manos de otras familias, sino que la familia quedara con sus bienes, las tribus quedaran con sus bienes, sin que venga gente de otro lado a apoderarse a través de la compra de esas tierras o de esos bienes. Entonces se practicaba la redención, o sea, era comprar lo que había quedado y que tenía deuda del pariente que había fallecido. Esto está en Levíticos capítulo 25, versículos 48 al 55.
También vemos un testimonio sobre esta práctica en el libro de Ruth, capítulo 4, versículos 1 al 7, donde Booz, un pariente de Noemí, la suegra de Ruth, compró los bienes de su hijo fallecido, que se había casado con Ruth. Y Booz, además de comprar, de redimir las tierras de su pariente, se casa con Ruth también, llevando a Noemí y a Ruth a una bendición grandísima. Esto está en Ruth, como dije antes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Jehová redimió con mano fuerte a su pueblo, eso está en Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6 nos narra en el momento en que Dios redime a su pueblo, porque su pueblo estaba siendo esclavizado. Esto lo podemos mirar con cierto paralelismo en cuanto a nuestro estado cuando estábamos sin el Señor. Estábamos esclavizados por el pecado, esclavizados por el mundo, esclavizados por los deleites mundanos, y queríamos más y más caer en el pecado, y no le dábamos importancia a esta vida que es del Señor, que el Señor nos la dio y el Señor nos la quitará cuando sea su voluntad. Pero en ese lapso de vida el Señor nos quiere redimir, comprarnos para que saliéramos o salgamos del pecado, ¿sí? Salgamos del error, salgamos de este mundo, salgamos de las tentaciones de este mundo. Y en el capítulo 6 de Éxodo, versículo 6, dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, ¿sí? Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, esta redención tiene que ver con la compra que hace Dios por nuestras vidas. ¿Cómo compró el Señor nuestras vidas? Con la preciosa sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso lo llamamos a Él nuestro Redentor, porque es el que nos compró. Y además, dice en Efesios, que nos selló con el poder del Espíritu Santo. Cuando uno pone el sello en algo, significa que es propietario, que es dueño. El Señor es nuestro dueño. Tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, que significa que somos pertenencia del Señor, ¿sí? David, el gran rey de Israel, reconoce a Dios, en Dios su Redentor, en el Salmo 19, versículo 14, y el profeta Isaías lo describe 13 veces en su libro profético, ¿sí? El libro de Isaías. La redención es una práctica en la cual hoy espiritualmente y moralmente debemos tenerla en cuenta a la hora de presentarnos delante del Señor con nuestras almas, nuestros corazones, nuestra mente limpia, para consagrarnos delante del Señor. Pero primero tenemos que permitir que el Señor nos redima, nos limpie, nos compre y seamos de su propiedad, para su gloria y su honra. ¿Amén? Bien, esto es lo que hemos estudiado el día de ayer. Así que, hermanos queridos, les dejo estos puntos que fueron los más importantes, y seguimos con nuestro estudio el lunes siguiente. Dios los bendiga muchísimo.